Hoy es día de victoria porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios y todos decimos, y da un fuerte aplauso bíblico allí que suene, gloria a Dios. Bueno, esta es la historia de Eddie Edwards. Fue un esquiador de salto británico. Eddie Edwards era curioso porque él no tenía talento, no tenía madera para ningún deporte. Si su sueño era competir en las Olimpiadas, y encontró un spot donde no había ni siquiera nadie en la historia que hiciera el salto, porque los británicos pues no tienen esas montañas de nieve, solamente aquí en Estados Unidos, los suizos, por esas zonas de Europa, pero pues él no tenía nada. Y aparte de eso, desde pequeño podemos, como viste en el corto, tenía el anhelo, pero él siempre fue torpe, no tenía madera para ser un atleta. De hecho tenía en su visión, cuando usted ve los videos originales, sus espejuelos, sus lentes eran tan gruesos de visión que él tenía que esquiar tenía que usar los lentes de esquí por encima de estos lentes, ¿no? Entonces nadie esperaba nada de él, como viste en el video. Nadie esperaba un éxito de él, nadie esperaba nada de él, pero tenía un sueño. Y contra todo pronóstico, Eddie Edwards logró clasificarse para los Juegos Olímpicos en Calgary en 1988. Lo interesante es que fue el que menos saltó de todos. Quedó en los últimos lugares. Sí, todo el mundo le ganó, por así decirlo. Todo el mundo lo arrasó, pero él quedó en los últimos lugares y sin embargo todo el mundo lo amó. Todo el mundo amó a Eddie Edwards. Fue la persona que incluso para los británicos como que abrió la brecha. Y todo el mundo lo amó a pesar de ser el menos talentoso, porque él representaba lo que era el espíritu del deporte. ¿Sí? Contra todo pronóstico, con fe, con perseverancia, con disciplina y con pasión, logró llegar a los Juegos Olímpicos. Y me encanta porque usted puede ver cómo en la escena, cuando él está por tirarse, le dicen: no eres un atleta, no sirves, no lo vas a lograr. O sea, lo que tú estás pidiendo es como decir, tú vives en el centro de un país donde no hay mar a ningún lado y tú quieres ser surfista. Imposible, no hay ni siquiera nada. De hecho, la historia nos cuenta que él buscaba, porque los atletas olímpicos buscan pues patrocinadores, y nadie le quiso dar dinero, y él tuvo que buscar muchos trabajos para poder ahorrar y así atreverse a poder esquiar. Y me gusta porque cuando él termina esta hazaña, en su entrevista él dijo las siguientes palabras: mi objetivo nunca fue ganar, mi objetivo fue estar aquí y lo logré. Y la gente habla de este hombre como una historia de perseverancia, de pasión y una historia de fe. Amén. Vas a ver cómo va a ser sentido y vamos a empatar esta historia a lo largo del mensaje. El mensaje de hoy se llama Lo que el Padre quiere oír. A los que les gusta escribir, anótenlo allí. Lo que el Padre quiere oír. Dígalo conmigo fuerte: lo que el Padre quiere oír. Levante su mano derecha y diga: yo voy a empezar a hablar lo que el Padre quiere oír. Estamos en la serie que se llama Altares Encendidos. La semana pasada lo iniciamos. ¿Cuántos desde la semana pasada, sean sinceros, sean sinceras, desde la semana pasada, cuántos han empezado a darle prioridad a su tiempo de oración? Levante la mano. Porque si no levantan la mano, pues entonces en vano sirve. Pero gloria a Dios por lo que han levantado la mano. Y les pregunto, ¿su vida ha sido diferente? Claro que sí, totalmente. Y hablamos de altares encendidos porque la oración es un altar. Y hay mucha gente que hace oraciones, pero no hay fuego en el altar. Porque se convierte en un rezo, porque no sabemos cómo orar o porque no entendemos el poder de la oración. Hablamos la semana pasada, estuvimos hablando sobre el poder y la importancia de la oración, cómo la oración tiene que ser consagración, porque la oración es transformación. Porque yo hablo con mucha gente, me dice: pastor, es que yo sí oro todos los días, todo el tiempo, cuando voy en el carro, cuando estoy en el camino al trabajo, regresando del trabajo. Pero hermanos, no estoy diciendo que eso esté mal, pero ese no debe ser nuestro tiempo de oración per se. Nuestro tiempo de oración debe ser un tiempo de consagración, ¿sí? Un tiempo importante, porque la oración es transformación. Así como
se llama altares encendidos porque vimos la historia, bueno, hablamos sobre la historia de Elías, el profeta Elías, donde él está contra los profetas de Baal y pone un altar y dice: vamos a ver qué Dios es el real, el Dios que haga descender un fuego desde el cielo y encienda esta fogata, pues es el Dios verdadero. Y pasaron los profetas de Baal, se rasgaban las vestiduras, incluso se lastimaban haciendo sus invocaciones y nunca hubo fuego. Pero luego dice el profeta: invoca al Señor y cae fuego. Y eso es la importancia, esa es la simbología de nuestras vidas. Nuestros altares, nuestras oraciones tienen que tener el fuego de Dios en nuestras vidas, porque si vivimos con el fuego de Dios en nuestras vidas, vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No habrá mal que nos pueda hacer frente porque Dios está con nosotros. No habrá espíritu, demonio, tristeza ni persona que se pueda parar y querer hacernos daño, porque estamos con un altar encendido que es el fuego de Dios en nuestros corazones. Amén. Y el mensaje de hoy, como te digo, es lo que el Padre quiere oír. Y hablábamos de que los discípulos en Lucas capítulo 11 le preguntan a Jesús: Maestro, enséñanos a orar. No le dicen: Maestro, enséñanos a hacer milagros. No le dicen: Maestro, enséñanos a sacar endemoniados. Tampoco le dijeron: Maestro, enséñanos a convertir el agua en vino, porque eso sería un negociazo. Le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Porque Jesús constantemente se apartaba a orar. Lo aprendimos la semana pasada. Jesús oraba en la coinonía, oraba con todo el mundo. Oramos, compartimos el pan, les muestro la oración, les muestro la predicación. Pero Jesús se apartaba a orar constantemente. Le decía: ya oré con usted, me voy yo solo. Y Jesús se apartaba. Y los discípulos tenían que ver que algo cambiaba en Jesucristo cada vez que Él regresaba de su tiempo de oración. Por eso no le preguntan: enséñanos a hacer milagros, le preguntan: enséñanos a orar. Porque hay algo diferente. Por ejemplo, Moisés, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subía a orar con Dios en el monte Sinaí, regresaba. Cada vez que él regresaba, la gente, para hablar con Moisés, se tenía que cubrir el rostro, porque el rostro de Moisés brillaba, porque había estado en la gloria de Dios. Y todo el tiempo, desde antes de Cristo, por eso los fariseos y los saduceos eran malos, porque la gente pensaba que no tenía acceso a Dios, porque solamente Dios le hablaba a ciertos hombres, profetas, sacerdotes o patriarcas, y pensaban que únicamente ese era el acceso a Dios, y los demás simplemente escuchaban el mensaje que Dios le daba al hombre escogido, por así decirlo. ¿Sí? Pero no es así. Por eso Jesús enseña, lo vamos a ver ahora mismo, Jesús enseña la parte del Padre Nuestro. Pero los discípulos se daban cuenta que algo pasaba cada vez que Jesús oraba. Se daban cuenta que el poder de Jesús no estaba únicamente en sus manos. El poder de Jesús también venía de sus rodillas, de doblar las rodillas al Señor. Y vemos algo poderoso, porque le dice: Maestro, enséñanos a orar. Mira, vamos a leer Lucas 11, 1 al 13. Dice la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y muchas veces comprendemos esta oración. Yo estoy seguro que de alguna u otra forma hemos escuchado el Padre Nuestro. En nuestra cultura hispana, que el background más grande es católico, incluso en la iglesia católica se enseña el Padre Nuestro. Y muchas veces lo aprendemos como un rezo, Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro no solamente termina con eso. Jesús da la explicación después, en los versos siguientes. Dice: les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va en la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están comiendo en cama, no puedo levantarme y dártelos.
os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, o sea, aunque no lo haga por ser su amigo, lo va a hacer por la importunidad del otro y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, dice Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, usted diga lo siguiente, a todo aquel que pide y el que busca y el que llama, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, hablando de la naturaleza del hombre pecaminosa, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, ¿sí?, a los que se lo pidan? Y veamos algo hermoso. El Padre Nuestro, estoy seguro que ya quizás has escuchado mensajes sobre esto, pero hay que estudiarlo completo. Hay que entender el background completo. Primero que nada, cuando hablamos de oración, yo mencionaba la semana pasada, muchas veces dice, sí, hay que hablar con Dios, porque la oración sí es hablar con Dios, pero no es un hablar común. No estoy diciendo que esté mal orar con Dios mientras que estás comiendo, mientras que estás caminando, mientras vas al trabajo, regresas del trabajo. No está mal, pero la oración principal no debe de ser esa. Tú no puedes cambiar una plática con Dios con lo que es tu oración. Les explico. Ellos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús enseguida, ¿qué hace? Les enseña a orar. Jesús, porque para la gente que dice, no, es que orar solamente es platicar y ya, y hablar de Dios como si fuera un amigo. Si ese fuera el caso, Jesús no los hubiera enseñado a orar, porque Jesús les hubiera dicho, ya están orando, porque están hablando conmigo. Como en otra ocasión, ellos están hablando del ayuno. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y nosotros no? Y dice, porque ustedes están conmigo, pero llegará el momento que van a tener que ayunar cuando yo no esté con ustedes. Aquí podemos ver que Jesús sí les dice, están conmigo. Yo soy Dios, no necesitan el ayuno ahora mismo. Pero cuando hablamos de la oración, Jesús sí les enseña. Porque la plática que tenemos, aunque yo soy Dios y ustedes están hablando con Dios directamente, la oración es más allá de una plática. La oración, como enseñamos, es consagración. La oración lleva transformación. Y la oración también lleva disciplina. Y la oración lleva esfuerzo. Ahora, el Padre Nuestro lo podemos dividir en dos mitades. Aquellos que les gusta anotar, anote por allí, dos mitades. Y la primera mitad es la oración sobre Dios. La primera mitad es la oración sobre Dios. Se centra en Dios. No se centra en Dios porque Dios sea un soberbio que quiera que lo adoren, como hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios quiere que todo el mundo lo adore? Dios no es que quiera que tú y yo la adoremos, hermano. No es que lo necesite. Si tú la adoras a Dios, no le suma. Si tú no le adoras a Dios, no le resta. Él es Dios. Él es grande. Él es maravilloso. Él es santo. Él es misericordioso y Él es justo. Ya sea que tú y yo lo proclamemos o sea que tú y yo no lo proclamemos. Dice la Escritura que la creación le canta y la adora todo el tiempo. Tú ves la gloria de Dios. Tú sales y ves el cielo nublado, es la gloria de Dios. Tú sales y ves el cielo despejado con un amanecer hermoso, es la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Los animales cantan al Señor. Así que, hermano, no le suma ni le resta. Pero, diga conmigo, pero a nosotros sí nos suma y sí nos resta. Nosotros necesitamos adorar a Dios para saber quién es Él y lo grande que es Él, porque cuando adoramos a Dios algo sucede en nosotros. La adoración a Dios no es que le beneficie, no le beneficia, ya Él es santo. A nosotros nos beneficia declarar que Él es santo. Entonces por eso es que vemos las dos mitades así. El primero es de Dios, no de nuevo, no porque Dios lo necesite, sino que nosotros lo necesitamos. Porque si nos empezamos nuestra oración declarando y reconociendo quién es Dios, diga conmigo, si yo reconozco quién es Dios, mi oración va a cambiar. Ahora Jesús
bueno, de hecho, quiero ver aquí rapidito en Segunda de Reyes. De hecho, muchas oraciones en la Biblia empiezan con la exaltación a Dios. Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Aquí lo tenemos en pantallas, capítulo 19, versículo 15. Vamos a quedarnos en el 15 nada más. Dice: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Date cuenta cómo inicia con una adoración. Antes de pedirle a Dios, empiezan con una adoración. Señor, tú que estás sentado sobre querubines. Señor, tú que eres santo. La escritura dice que la creación, los ángeles le cantan santo. Señor, tú que eres misericordioso. Señor, tú que eres bueno. ¿Sabes por qué es importante declarar eso? Porque conscientemente comprendemos que no le estamos hablando a un pelagato, no le estamos hablando a una imagen, no le estamos hablando a una idea en el interior. Le estamos hablando al creador del cosmos, le estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te hablamos a ti, Dios, que nos creaste, que cuando tú hablas se crean mares, se crean cielos. Al que tiene el poder de crear el oro, el que tiene el poder de crear la plata, el que tiene el poder de crear todo, a ese tú y yo nos dirigimos, a ese Dios santo y maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Ahora, Jesús nos enseña tres cosas mientras pensamos en Dios. La primera, o punto número A, para los que les gusta anotar, anótenlo por favor. Esto les va a ayudar. El mensaje de hoy me tiene a mí emocionado, como le comenté al primer servicio, porque yo creo que este mensaje va a ayudarte mucho en tu crecer espiritual, en tu vida de oración. Si tú lo comprendes y lo aplicas, vas a ver una gloria mayor de verdad en tu vida espiritual y por lo tanto en tu vida secular y tu vida ahora sí que integral en todos los sentidos. Primero que nada, cuando pensamos en Dios, vemos tres puntos que Jesús nos enseña. La primera es honrar el nombre de Dios. Honrar el nombre de Dios. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Aquí lo interesante es la palabra Padre. Diga conmigo Padre. Porque todos ellos hablaban a Dios como Yahvé, como Dios de Israel, Dios de tal. Como te decía al principio, se pensaba que solamente tenían cierto acceso a Dios los hombres que dedicaban su vida, como los sacerdotes o los hombres que tenían un llamado específico. Pero todo el mundo oraba como que Yahvé, era como que Dios nos ama, pero Dios está a lo lejos. Cosa que ese pensamiento sigue hasta el día de hoy. Mucha gente piensa que Dios es un ser que solamente se le ven las piernas y tiene unos guaraches y está sentado y está viendo qué es lo que pasa en todo el mundo. Y pensamos que Dios simplemente nos mira y que Dios no actúa, que Dios está distante. De hecho, quiero que tú sepas que muchas religiones, e incluso lamentablemente dentro del mismo cristianismo, los evangélicos, se piensa que Dios está distante. Piensan que Dios está distante. Otras religiones le oran a su deidad sabiendo que su deidad está distante. Simplemente está allá, como si tú compraras un hormiguero, o sea, y simplemente ver a las hormigas, cómo se matan, cómo se comen, cómo. Pero Jesús rompe el paradigmas. Jesús a partir de él les dice: yo les voy a enseñar a orar de verdad. Padre nuestro que estás en los cielos. Y primero empieza con el nombre de Dios. Y Dios se les está mostrando a ellos como Padre. Padre, yo soy su papá. No solamente soy su Dios. En los tiempos bíblicos, muchos de ustedes saben también que, por ejemplo, los apellidos vienen de a lo que se dedicaban las personas. Por ejemplo, Herrera usualmente era gente que eran herreros, ¿me explico? Y desde los tiempos bíblicos, los nombres no eran solamente para identificar a una persona de otra. Los nombres tenían que ver con el carácter de la persona y la vocación de la persona. Cada nombre. Por eso Jesús le dice a Simón: tu nombre ahora va a ser Pedro, que significa roca. Y sobre esa roca pondré mi iglesia. O sea, le da un propósito, le cambia el nombre por el carácter y el propósito que Dios tiene sobre él. Ahora, el nombre de Dios aquí es importante porque tiene que ver con la vocación y el carácter de Dios. Dios es nuestro Padre y Dios nos ama como Padre. Y tenemos acceso a decirle Padre porque Jesús vino aquí a la tierra a morir por nosotros y resucitar por nosotros. Mira lo que dice Salmos 89, 26, que es una profecía mesiánica. Salmo 89, 26, lo tenemos aquí en pantallas. Hablando de Jesucristo, dice: Él me clamará
y dirá: mi Padre eres tú, mi Dios y mi roca de salvación. Qué maravilloso, porque tú y yo le podemos decir a Dios: Padre. Dios es nuestro papá, y mucha gente lo sabe y dice: sí, yo sé que Dios es mi Padre, pero tenemos que comprender que no es llamarle Padre por decir soy su creación, porque ojo, no todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todo el mundo es hijo de Dios. Todo el mundo fue creado por Dios, pero no todos son llamados hijos de Dios. Solo aquellos que lo buscan, solo aquellos que lo aman, solo aquellos que lo reconocen. Y Él dice: yo soy su Padre. Y la palabra Padre, ¿sabes qué es lo que representa? Como cuando Isaías profetizó el Mesías, Padre eterno, en Isaías capítulo 9. Jesús es el Padre eterno. El Padre es alguien que provee y es alguien que protege. Dios es alguien que nos va a proveer y nos va a proteger todo el tiempo. Y desde aquí podemos ver el desenlace de la oración del Padre Nuestro, porque se le pide, Jesús enseña a pedirles como alguien que protege, y como alguien que provee, y como alguien que perdona, y como alguien que ama. Luego vemos el punto número 2, la venida del reino de Dios. Dice: venga tu reino. Cuando tú y yo pensamos en reino, pensamos en un lugar, ¿o no es así? Decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga sobre nosotros tu reino. Y pensamos que reino es lugar. Pensamos que es como que el reino de los cielos cayendo aquí, ¿o no es así? Pero la raíz de la palabra, o el significado de la palabra, tanto en hebreo como en griego, no tiene nada que ver con lugar. Tiene que ver con regla y gobierno. Dos cosas. De este lado digan regla y de este lado gobierno. Tiene que ver con regla y gobierno, no tiene que ver con un lugar. Por eso cuando Jesús decía: prepárense porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos viene pronto. No es que venga el reino y sucede el rapto y acabemos. No. Es que viene el gobierno de los cielos a la tierra. Por lo tanto, tú y yo, a través de Cristo, podemos estar aquí, y aunque tenemos un gobierno, nosotros estamos regidos bajo el gobierno del reino de los cielos. Y aquí por eso dice: venga sobre nosotros tu reino, venga sobre nosotros tu gobierno, venga sobre nosotros tu regla, venga sobre nosotros todo esto, porque cuando gobierna, y aquí es donde es importante comprender que el Padre Nuestro no es un rezo, sino es una proclamación. Porque, hermanos, venga sobre mí tu reino no es decir que venga el cielo y se ponga aquí bonito. Es decir, que gobierne las reglas de Dios en mi corazón, que gobierne el mandato de Dios en mi corazón. Y no cualquiera puede decir: venga tu reino, porque queremos orar, queremos que Dios nos responda de acuerdo a nuestros deseos del corazón. Y cuando Dios nos dice que no, nos enojamos. Y hermanos, es difícil hacer este tipo de oración de decir: venga tu reino, Señor, porque muchas veces cuando alguien nos sale con una grosería, lo que queremos es darle, como dicen los boricuas, una galleta. Y los que no sepan que es una galleta, no es una galleta de comer, es una 5 razones, ¡pam! Y muchas veces Dios te va a decir: perdona, pon la otra mejilla. Y ahí es donde tú tienes que decir: venga tu reino sobre mi corazón, cuando quieres hacer otra cosa contraria. Pero Jesús por eso decía: el reino de los cielos se ha acercado, mi gobierno. Por eso Jesús lo dice: ahora están conmigo, yo tengo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan milagros, vayan y proclamen, porque yo ya estoy con ustedes. Yo gobierno aquí en la tierra, no solamente cuando la gente piensa que Cristo va a reinar cuando se acabe el mundo. Cristo reina hoy. Por eso Pablo lo dijo en Efesios capítulo 2: estamos sentados en lugares celestiales a la diestra de Cristo, porque gobernamos y reinamos junto con Él. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres mi Padre, venga sobre mí tu voluntad, venga sobre mí tu reino, tus reglas, tu gobierno. Porque cuando viene el gobierno de Dios, todo cambia. En todos los gobiernos, cuando tú estás buscando las votaciones para cambiar de gobierno, lo que se busca es paz, lo que se busca es avance, se busca progreso, se busca prosperidad. ¿O no es así en un cambio de gobierno? Por eso uno está votando y la gente
pone lo que mejor, las mejores ahora sí que opciones a la mesa. En el reino de los cielos, por eso Jesús lo dice, conmigo todo es diferente. Porque el reino de los cielos no puede ser sacudido, no se puede acabar, no puede ser corrompido. Cuando el gobierno de Dios está en tu corazón, vives bajo las normas del cielo. Y uno vive en bendición, todo cambia para bien, todo cambia, todo mejora. Decir, venga sobre nosotros tu reino, es que busquemos algo mejor, pero tenemos que someternos al reinado, a las reglas del cielo. Cuando uno se somete su propia voluntad al gobierno de Cristo, todo empieza a cambiar. Empiezas a tener una vida mejor, empiezas a tener tu familia mejor, empiezas a tener salud, tu economía cambia, tu paz cambia, todo empieza a mejorar, porque ahora gobierna en tu corazón las reglas de ¿quién? Del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santo tú eres, gobierna mi corazón. Yo les pregunto ahora mismo a ¿ustedes están dispuestos a que Dios gobierne sus corazones? Porque es muy fácil y bonito decir amén, pero realmente tú estás dispuesto a dejar ese chisme. ¿Estás dispuesta a dejar esas malas crianzas, esa mala costumbre? Alguien dijo amén por ahí, esa sí es cristiana, ¿quién lo dijo por ahí? Amén. Ahí no, ¿vieron que no dijeron amén ahí? ¿Estamos dispuestos a hacer los negocios conforme al reino de los cielos? ¿Ven que no dicen amén todo el mundo? ¿Estamos dispuestos a morir a nosotros y que Cristo viva en nosotros? Bueno, está funcionando la prédica entonces. Todo cambia, hermanos, y todo cambia para bien. Todo siempre va a cambiar para bien. Luego vemos el punto número 3, cuando hablamos sobre Dios en nuestra oración. El cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, que se haga aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Y Jesús nos enseña algo. Nos enseña a tener confianza en la voluntad de Dios a pesar de cómo será la respuesta. Mira, te cuenta que salen dos amigos de un culto de oración en su iglesia y van caminando ambos a su casa. Y uno le dice al otro, no me gustan los cultos de oración porque no funcionan. Y dice, pero ¿cómo que no funcionan? Y el otro dice, no, bueno, es que Dios no me responde mis oraciones siempre. Dios no me contesta todo el tiempo. Y otro amigo le dice, bueno, qué raro porque a mí sí. A mí me contesta todo el tiempo. Y dice, ¿cómo Dios va a hacer? A mí no me contesta. Muchas veces le pido algo y no me contesta. No, o sea, simplemente no pasa lo que le estoy pidiendo. Y el otro le dice, bueno, es que así me contesta Dios. Muchas veces me dice que sí y otras veces me dice que no. Pero Dios me contesta. Y su voluntad es buena. Los que tenemos hijos, no todo lo que nos piden nuestros hijos es bueno para ellos. Y tú le vas a dar lo que es mejor para ellos, aunque a ellos no les guste en el momento, pero es por su bien. De la misma forma, Dios actúa con nosotros. Nosotros vamos a pedirle a Dios en nuestras oraciones que se haga su voluntad, pero el problema es que hay gente que quiere usar lo espiritual para dejar de orar o tener fe y dicen, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios ya. Ya me cansé de orar por él, por ella, que se haga la voluntad de... Hermanos, eso no es que se haga la voluntad de Dios. Eso es que somos vagos orando. Eso es que nosotros hemos perdido la fe. Hermanos, pedirle a Dios que se haga su voluntad es alinear nuestra voluntad a su voluntad y saber que todo va a estar bien. Por ejemplo, Jesucristo le dijo a Dios en el monte Getsemaní, así de rodillas, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga. Y Jesús dice que sudó sangre por el estrés. Y luego la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice después que Él regresa y vuelve a orar. No fue una vez, fueron varias veces. Padre, si es posible, que pase de mí, pero que se haga. Y la voluntad de Dios era que Jesús fuera al madero. Pero Jesús, después de esa oración, aunque sudó sangre, aunque tuvo estrés, se paró cuando vinieron los guardias y dijo, yo soy el que me buscan.
y con honor y con fuerza se fue al madero, se fue a la cruz. Porque aunque le pidió a Dios que no, que sucediera algo contrario a la voluntad de Dios, se alineó a la voluntad de Dios. Y cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, te transformas, te renuevas, algo sucede. Por eso la oración es transformación y tiene que ser algo consagrado. Hermanos, si Dios te dice que no, porque es su voluntad, tú y yo podemos descansar en un colchón que es Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Y si tú le estás pidiendo a Dios por algo y le dices, Señor, que se haga tu voluntad de verdad, pero no no decirlo, que se haga tu voluntad, no, porque eso es falta de fe. Eso es orar y orar. Pero si el Señor dice que no, sabes que su voluntad es buena. Y si algunos de ustedes están aquí o algunos me están viendo en pantalla y piensan, pero es que yo estaba orando, el Señor no está haciendo nada, el Señor me cerraron la puerta que tanto le pedí, oré por esta oportunidad y no me la dieron. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tienes que seguir creyendo en Él. Tienes que seguir esforzándote sabiendo que lo mejor está por venir. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué significa comprender esto? Que no importa si te cerraron la puerta. La puerta no era para ti. Te cerraron una puerta. Gloria a Dios. Viste a pedir el trabajo y te lo negaron. Es un loco, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿No has sanado todavía? Gloria a Dios. Te cerraron 3 puertas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está protegiendo de caminos y su voluntad es buena. No te aferres a una puerta que te cerraron. Dios no quiere esa puerta para ti. Dios tiene otra puerta más grande para ti, más bendecida para ti. Tiene un camino grande para ti. Pero por eso es que la oración te ayuda a comprender. Porque el cristiano que no ora y no estudia la Biblia dice, me cerraron la oportunidad. Es que Dios no quiere nada para mi vida. Dios me abandonó, pastor. Yo aquí puse todo mi esfuerzo, mi sueño, mi trabajo, mi dinero, y Dios me cerró la puerta. Dios no tiene nada para mí. Ya me di cuenta que ese llamado no es para mí, no es su voluntad. Hermano, hermana, dale gloria a Dios. Si te dijeron que no, es porque Dios no quiere eso para ti. Es como cuando un niño se aferra con un peluche y tú tienes un mejor regalo. Le dice, dame lo que tengo, algo más grande. Es que yo quiero el peluche. Hermano, suéltalo. La voluntad de Dios es mejor. Algunos de ustedes ya han visto que Dios les dijo que no y ahora comprendes, gloria a Dios que no me metí en ese problema. Gloria a Dios que no me dieron ese trabajo. ¿Cuántos pueden decir eso ahora? Gloria a Dios, así le dice, gloria a Dios. En el momento no lo entendías, pero ahora sí. Entonces no importa si te cierran 1, 2, 3, 4 puertas. Mientras tú sigas de rodillas y le digas, Señor, que se haga tu voluntad, pero yo aquí sigo orando y creyendo, créeme que Dios va a llegar el momento que te va a decir, esta es la puerta que yo tenía para ti. ¿Ya te diste cuenta que las demás no sirven? Esta es la puerta que yo tenía para ti. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso es orar de decir, hágase tu voluntad. Se hizo tu voluntad, no importa, pero sigo tocando la puerta. Que se haga tu voluntad, pero sigo tocando la puerta. No es decir, que se haga tu voluntad, toca la puerta una vez y te baja al sofá a esperar a que se te abra otra grande. No. Como la gente que ora por un familiar, ay Señor, ya que se haga tu voluntad. Hermano, eso es como botarlo. No, sigue orando todo el tiempo. Luego entramos con la segunda mitad de la oración. Y la oración ya viene sobre nosotros, del Padre Nuestro. Primero, después de exaltar a Dios, porque es bien curioso, porque muchas veces nosotros decimos, Señor Jesús, gracias por este día, te pido que me bendigas, te pido que y empezamos a pedirle ta. Hay gente que hasta se pone a orar y ni siquiera dice, Señor Jesús, gracias, dice, Señor, te pido enseguida, Señor, te pido. La petición viene a la mitad. Jesús primero nos enseña un poder. Dios es tu Padre, exáltalo. Declara que su gobierno gobierne en tu corazón. Que se haga su voluntad, porque su voluntad es buena. Y si tú comprendes que su voluntad es buena, vas a pedir de acorde a su voluntad. Y aquí viene la petición. Oramos por la necesidad del presente. Señor,
danos hoy el pan de cada día. ¿Qué es el pan? Una necesidad básica. Una necesidad básica, alimento. Y Dios lo que nos está enseñando es que quiere una relación con nosotros como padre, porque un padre suple las necesidades básicas de sus hijos. Y aunque usted no lo crea, mucha gente piensa, porque aunque decimos que orar es platicar con Dios, olvidamos enseñar que orar podemos tener estructura en oración y que hay que llevar estructura en nuestra oración. Tenemos que aprender a saber por qué oramos, saber cómo oramos, cómo nos acercamos, pero ya estamos comprendiendo que Dios nos pide que nos acerquemos a Él como hijos, porque Él es nuestro Padre. Y el pan es una necesidad básica que un padre le provee a sus hijos, y Dios dice: yo les voy a proveer el pan diario, yo los voy a bendecir diariamente, porque yo soy su padre. Nunca se me olvida que cuando yo estaba en la high school íbamos a presentar un examen, y yo tenía un amigo de mi lado derecho, en el pupitre del lado derecho, y pasa el profesor, me da el examen, y yo me pongo a orar: oye, Señor, bendíceme que no repruebe, Señor. Y mi amigo me voltea y me dice: ¿por qué oras? No me lo preguntó en mal sentido, me lo preguntó en buen plan. Dijo: ¿por qué oras? Y yo como que pues no entendía la pregunta. Porque sí, ¿por qué más? ¿Pero por qué oro? Yo: pues porque estoy orando. Como en México dicen: porque estoy orando, güey. O sea, ¿qué más quieres? Y yo: ¿por qué oras? Yo: pues yo oro, güey. O sea, y me dice: pero ¿se puede orar por un examen? Así me preguntó. Y yo: pues sí, güey. No, digo: pues sí. Pues sí. Es que yo tengo entendido que uno solamente tiene que orar por el hambriento, por los problemas, por las guerras. Le dije: nada que ver. Y le dije: bueno, vamos a hacer el examen y después te explico, porque si no nos quitan el examen a los dos. Cuando termina el examen yo le explico. Digo: o sea, es que nosotros podemos orar por todos. O sea, me dice: es que no es que Dios, ¿por qué vamos a molestar a Dios por un examen cuando podemos orar por otras cosas? Y yo digo: ese es el problema que nos han enseñado, que piensan que Dios está ocupado y que se nos enseña que Dios solamente es para un 911, para una emergencia. Pero Dios es nuestro Padre y nosotros podemos pedirle a Dios por todo. Lo que pasa es que mucha gente lo quiere ver absurdo, o mucha gente no sabe, porque muchas veces es ignorancia, como mi amigo, que me lo preguntó con un corazón tan genuino, que no sabía, porque en su mente le enseñaron que eso no podías pedirle a Dios por un examen, por ejemplo. Pero a Dios se le puede pedir por todo, porque Él es nuestro Padre y Él nos cuida. Y le digo: y encima le pedí a Dios que no repruebe, porque si no mis papás me van a colgar. Entonces hay que orar, porque Dios nos va a cubrir siempre nuestras necesidades presentes y del día. Cuando nosotros comprendemos esta parte del Padre Nuestro, también comprendemos que estamos protegidos. Tus hijos, ¿cuántos son papás aquí que tienen hijos de 15 años para abajo? Tus hijos no se preocupan si hay dinero o no hay dinero para comer. Tus hijos no se preocupan por si tú vas a pagar la renta de la casa. Tus hijos solo saben que papá les va a dar un plato en la mesa y que su papá les va a dar un techo. No lo razonan todavía. Por eso dice Jesús: el reino de los cielos es para los que tienen corazón como niño. Tú sabes, el niño pequeño sabe que mañana va a comer, porque papá. El niño pequeño cuando sale a los parquecitos, aunque tú vayas a Disney, vayas aquí a Icon Park, uno como padre, tú estás disfrutando, pero estás vigilando. ¿Quién está alrededor? Tu hijo anda como si nada. Se va porque sabe que papá y mamá lo protegen. Dios es nuestro Padre. Danos hoy el pan de cada día. Y Dios nos deja saber, y Jesús está dejando saber,
todos los días nos va a suplir. Muchos de ustedes están aquí hoy escuchando el mensaje. Están aquí escuchando, mira, como, mira, papá, amén, amén. Muchos están escuchando el mensaje hoy, ahorita mismo, y estás pensando en cómo vas a pagar la casa este mes. Estás escuchando el mensaje y estás pensando cómo vas a pagar el carro este mes, cómo vas a pagar la nómina este mes, cómo, si te van a pagar o no te van a pagar, si vas a salir chamba o no vas a salir chamba, si vas a salir trabajo o no vas a salir trabajo. Estás pensando en eso y no puedes disfrutar ni siquiera la palabra que Dios te está hablando. No puedes disfrutar ni siquiera el presente con tus hijos, porque aunque decimos Padre, 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 no declaramos que en el corazón que es Padre nuestro y que mi papá me va a dar el pan de cada día. O sea, alguien aquí tiene que salir libre de este pensamiento. ¿Qué voy a comer mañana, pastor? Dios te lo va a suplir. ¿Dónde voy a vivir mañana? Dios te va a suplir donde vas a vivir. Porque los hijos de Dios siempre vamos a ser bendecidos porque Dios nos cuida. ¿Alguien aquí puede creer esa palabra en su corazón? ¿Cuántos de aquí pueden levantar la mano y decir, Dios me va a dar el pan de cada día? Y ahí es donde empezamos la petición. Danos el pan de cada día, Señor. Tú nos suples todo el tiempo, porque eso es dependencia. Dios quiere que seamos dependientes de Él. Diga conmigo, dependiente de Él. Luego viene casi al final lo que se llama la oración por el perdón de nuestros pecados. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y también es curioso porque en nuestra humanidad pensamos que Dios no va a escuchar el resto de nuestra oración si primero no nos arrepentimos, ¿verdad? Que muchas veces oramos y decimos, Señor, perdóname. Y pides perdón porque en tu mente subconsciente, si tú no pides perdón, Dios no te va a escuchar después. Pero cómo Jesucristo mete el perdón casi al final de la oración. Es interesante. No habla del perdón al principio, habla del perdón ya casi al final. Porque cuando tú invocas a Dios y empiezas a declarar su carácter, que es tu Padre, sabes que te va a perdonar. Los que tienen hijos, tu hijo puede ser un grosero, pero cuando lo miras a los ojos, te derrites de amor. Yo a mis hijas, y a veces se portan tan mal que yo no quiero tener hijas, pero las miro a los ojos, me derrito de amor. Digo, qué hombre tan bendecido soy. No puedo no amarlas. O sea, no puedo, o sea, te molesta, pero no te puedo durar tanto el enojo porque son tus hijos. Y los pequeños saben que sea como sea, van a llegar a los brazos de papá. Lo saben los condenados. Mis hijas lo saben, las condenadas. Mi hermano, de la misma forma, cuando tú sabes que Él es tu Padre. Por eso Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, piensen de esta misma forma. A pesar de tus errores, Dios te ama. Y hay gente aquí que dice que yo le fallé al Señor, le fallé a mi familia, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposa, le fallé a mis amigos, me fallé a mí mismo, le fallé a Dios. Ya Dios no me ama, Dios no me va a amar. Perdí oportunidades, perdí grandes oportunidades porque le fallé a Dios. Hermano, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Es más, tú le fallaste ayer a Dios, hoy Dios te ama más que ayer. Dios te ama porque eres su hijo y porque eres su hija, y Él cuida de ti. Y cuando tú empiezas a orar el Padre Nuestro así y reconoces su grandeza, te das cuenta que Él es tu papá y te va a perdonar porque tú eres un pequeño, porque Él te protege. Por eso David, el rey David, que falló tanto, cada vez que oraba, él decía, yo comprendo la profundidad del amor de Dios. Aunque yo falle, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Aunque yo falle, aunque yo haya pecado contra Él, en paz me puedo acostar, porque Dios me hace vivir confiado, porque soy su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si tú eres un hijo de Dios, comenta, yo soy un hijo de Dios, ahí en el nombre de Jesús. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Y simplemente para ir terminando, terminamos con la oración por el futuro.
nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Date cuenta cómo empieza a perder como que preocupación del futuro en la oración, porque ya sabes que es tu Padre. No me dejes caer en tentación, Señor, líbrame de todo mal. Tú estás conmigo, tú eres mi Rey, tú eres mi Padre. Y así como los papás pueden darle cosas buenas a sus hijos, así Dios lo va a hacer con nosotros. Así como Dios nos protege, como un padre protege a sus hijos, así Dios nos protege. No los metas en tentación, Señor. Líbranos de todo mal. Líbranos, porque tú eres nuestro Padre. Y Jesús está dejando en claro: Dios lo que quiere con ustedes es una relación y cercanía, porque ese fue el principio o el propósito de Dios en el principio. Estar con el hombre, estar con la mujer, pero fallamos. Adán y Eva pecaron, pero por Cristo ahora podemos acercarnos a Él como Padre. Por Cristo podemos acercarnos a Él como nuestro papá. El problema que tenemos los humanos es que tendemos a ver la imagen de Dios difícilmente como Padre, porque lo asociamos con nuestra experiencia paterna en la tierra. Ya haya sido que hayas tenido un mal padre o un buen padre, o no hayas tenido un padre del todo, pero Dios no es como tu Padre en la tierra. Dios es un Padre de verdad, un Padre que nos ama, un Padre que nos protege, un Padre que nos cuida, hermanos. Por eso tú y yo al final podemos pedir: Señor, bendícenos, bendícenos en el futuro, líbranos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación. Y aquí Jesús va con lo siguiente. Primero declara: Dios quiere una relación con ustedes. Mira lo que dice Jeremías 3:19. Jeremías 3:19. Pues aquí: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad y de las naciones? Y dije: me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Ese es Dios como que una pregunta retórica. Yo me preguntaba: ¿cómo se los voy a dar? Porque ustedes son mis hijos, porque ustedes me van a llamar Padre. Y esa es la riqueza de esto, del Evangelio, de la obra de Jesucristo, que Dios es nuestro Padre. Por eso del versículo 5 al 13 Él usa una parábola que es similar a la parábola de la viuda y el juez injusto. Y la parábola dice prácticamente en esta es: hermano, si te llega un amigo a pedirte pan, aunque no se lo quieras dar, se lo vas a dar porque está insistiendo, está fastidiando. Es como los hijos, cuando quieren algo y están fastidio, se lo terminas dando, aunque le digas que no, se lo terminas dando para que te deje molestar. La misma historia es la historia de la viuda y el juez injusto. Era un juez injusto, pero la viuda estuvo moleste y diga conmigo: y moleste, hasta que el tipo dijo: por mi paz mental se lo voy a dar. Y Jesús dice en estas dos ocasiones: de la misma forma es Dios, solamente que Dios no es un juez injusto y Dios es un Padre bueno. Persistan en la oración. Por eso les puse el video y les hablé de la historia de Eddie Edwards. Persiste. Se cuenta que estaba Winston Churchill en una clase y le preguntaron a uno de sus alumnos que les diera el consejo para tener éxito. Y que este hombre, en la pizarra verde así enfrente en el escritorio, tenía su bastón y se apoyó sobre su bastón y les empezó a decir: hay mucho talento desperdiciado, hay mucha gente graduada que es tonta, hay mucha gente con experiencia fracasada. Mientras él se reposaba en su bastón, les dijo: lo que hace que los hombres y las mujeres puedan llegar al éxito es resistir, es la perseverancia, es la persistencia. Porque tú puedes tener el talento, pero te puedes rendir. Ustedes quieren lograr algo, tienen que aguantar, que la vida no es fácil. Y como la historia de Eddie Edwards, era malo, pero él dijo: yo quería llegar a las Olimpiadas y aquí estoy yo. ¿Viste la escena cuando él se está tirando y dice: no eres un atleta, no sirves para nada, pero aquí estoy? Porque todo se trata de perseverar. Y Jesús lo que nos enseña cuando termina esta parábola es: sigan
orando. Porque el que persevera alcanza. Porque todo el mundo ora, pero pocos continúan orando. Todo el mundo inicia un ayuno, pero pocos lo terminan. El que persevera alcanza. Hay gente aquí que está a punto de tirar la toalla o que ya la tiró. Te digo algo, retómalo y sigue adelante. Te van a decir que no puedes, te van a cerrar las puertas, pero uno tiene que seguir tocando las puertas. Hermano, no te rindas, no pierdas la fe. Dios es tu Padre, Dios tiene algo mejor para ti, pero tienes que seguir orando. Hay gente aquí que dejó de orar por su esposo o su esposa, ya que sea lo que Dios quiera. Hermano, sigue orando. No te canses de orar por tus hijos, no te canses de orar por tu familia, no te canses de orar por un trabajo. Sigue orando, porque Dios es bueno. Y si tú persistes, Dios te va a bendecir grandemente. Porque si un amigo, un mal amigo te va a dar pan para tu amistad, como hizo él en la parábola, te lo va a dar porque lo estás fastidiando. Y si un juez injusto le va a dar la victoria a la viuda simplemente porque lo está molestando, Dios no es malo, Dios es bueno. Lo que pasa es que Dios necesita ver en nosotros el hambre de perseverar. Hermano, todo el mundo quiere soñar, todo el mundo quiere tener éxito, todo el mundo quiere lograr grandes cosas, pero pocos aguantan. Y esa historia me pareció tan perfecta, como niño al dedo para esto, como esta ilustración. Te van a decir que no puedes, te van a decir que no tienes el talento, te van a decir que no. Pero hermano, si tú tienes fe en Dios, si tú sabes que Dios es tu Padre, ¿cuántos saben aquí que Dios es su Padre? ¿Por qué te cansas de orar? ¿Por qué te cansas de intentarlo? ¿Por qué renunciaste? Hermano, tienes que seguir y seguir y seguir y seguir. Dios lo va a hacer. Pero hay que perseverar. Y al final nos da una promesa: el que toca la puerta se le abre. Si buscas, vas a hallar. Si te esfuerzas, lo vas a tener. Por eso la oración no es una plática cualquiera. La oración es persistencia. La oración es consagración. La oración es decir: Señor, yo sé que tú eres mi Padre. Yo sé que tú tienes grandes cosas para mí. Que se haga tu voluntad en mi vida y en mi corazón. Que se haga tu voluntad en mis caminos. Que se haga tu voluntad. Pero Señor, aquí estoy pidiéndote por una vida mejor. Estoy pidiéndote, Señor Jesús, porque tú sabes que tú lo que yo necesito. Señor, tú eres mi Padre, tú sabes lo que yo necesito. Gracias porque tú vas a abrir las puertas. Pero Dios te sigue diciendo: sigue tocando la puerta. Y si te cierran esta, vas a la otra y vuelves a ¿qué? A tocar la puerta. Y si te la cierran, vas a otra. Pero vas con fe, vas sabiendo que es la voluntad de Dios. Algunos de ustedes se sienten achicopalados, como decimos nosotros, así, porque te han dicho varias personas que estás loco, que no puedes, que es imposible. Pero también es voluntad de Dios que eso pase, porque se necesita gente que pueda ser resiliente y salir adelante. Eddie Edwards le abrió la puerta a muchos hombres para que soñaran con que se podía en Reino Unido ser esquiadores de salto. Una persona que abrió las puertas por la fe, por la resistencia, por la perseverancia. Le dijeron que no se podía, pero se necesitaba un hombre en la historia que fuera capaz de soportar que le dijeran que no. Se necesitaba un hombre, una persona en la historia de tu familia que le dijeran que no, que le dijeran que es imposible. En el linaje de tu familia se necesita alguien que pueda soportar que le digan: no vas a prosperar, no vas a salir adelante, no lo vas a lograr. Se necesitaba a alguien que pudiera soportar ese peso, y esa persona eres tú. Porque vas a abrir el camino para una generación bendecida, una generación próspera, una generación que ame y honre al Señor. Se necesitaba de alguien que pasara por un problema tan grande para que pudiera aceptar a Jesús en su corazón. Eso era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque hoy estás aquí en la casa de Dios, en el día del Señor, exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hoy estás aquí porque te cerraron la puerta. Hoy estás aquí porque alguien te dijo que no. Hoy estás aquí por un problema que pasaste. Hoy estás aquí porque alguien te rechazó. Pero hoy estás aquí viviendo tu mejor vida en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres mi Padre. Tú eres nuestro papá, Señor. Así que no llores por las puertas cerradas. Alaba. Gloria a Dios por la puerta que cerraron. Gloria a Dios por la enfermedad. Gloria a Dios por el rechazo. Porque lo que tiene Dios para mí es mejor. Por eso Jesús dijo: sigan orando. Sigan orando. Oren. 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 Y hermanos, con esto cierro el mensaje. Yo le pido al Señor que de verdad puedas mudar tu vida espiritual a un nuevo nivel. Y no viene por una activación profética, no viene por una activación de impartición de manos. Viene porque tanto tú doblas tus rodillas y que constantemente lo haces. En esta semana van a recibir en su correo electrónico, los que están suscritos. La semana pasada ya se envió. Esta semana lo van a empezar a ver, la estructura del Padre Nuestro, para que ustedes empiecen a orar en su vida personal sobre esto. Recuerda que si no lo tienes, tienes que enviar un mensaje, el número de la iglesia, para que te manden el email de la iglesia y tú puedas enviar tu email allí, ¿sí? Y ahí puedas recibir el devocional en la semana. Pero hermanos, este es el momento de alabar al Señor, amén. Así que vamos a ponernos de pie, por favor.